Listo, mis hermosos. Entonces vamos a avanzar. Vamos con el orden de las palabras y las oraciones. Cris, ayúdame por favor leyendo. Profe, perdón, ¿cuál leo? El que aparece El ahí. orden, el orden lógico. Ah, ya, ok, perdón. Orden de las palabras y oraciones. El orden de las palabras en las oraciones y el orden de las oraciones dentro de los párrafos deben mantener la claridad y significado del texto. Y el número uno, hermosa, porfa. Ok, dice orden lógico de palabras. En el idioma español, el orden habitual de una oración es sujeto más verbo más complemento. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos que claramente para poder generar una estructura lógica debemos seguir el orden según nuestro idioma. Por ejemplo, en español tenemos sujeto, verbo, complemento. ¿Listo? Y tenemos un ejemplo. La niña estudia en su casa. Vamos con el número dos. Eli, ayúdame por favor con el dos. Listo, profe. Coherencia entre oraciones. Las oraciones deben conectarse lógicamente para que el lector pueda seguir el flujo de la información. El uso de conectores, como además, sin embargo, por lo tanto, etcétera, ayuda a establecer relaciones entre las ideas. Muchísimas gracias, Eli. No me voy a detener acá porque ya lo sabemos, ¿no? Entonces, la importancia de usar los conectores y no solo de usarlos, sino de intercambiarlos, ¿no? Que no sea siempre el mismo, sino poderlo hacer o poder hacer un uso variado de cada uno de ellos. ¿Listo? Vamos con el tercero. Manu, ayúdame con el tercero, por favor. Espérame un momento. Sí, dice, variedad de oraciones. Es recomendable alternar entre oraciones largas y cortas para mantener el interés del lector y evitar monotonía. Las oraciones deben tener una progresión lógica de ideas. Gracias. Entonces, mis amores, es importante que alternemos, óigame, rey. Alternemos, ya iba a decir otra vez la misma, alternemos entre oraciones largas y oraciones cortas, entre párrafos largos y párrafos cortos. ¿Listo? Todo eso va a hacer que cuando la persona esté leyendo no se canse y sea un poco más variado y más dirigible también. ¿Listo? Ahora vamos de puntuación. Yo les dije que en el video no me había tenido porque aquí los íbamos a ver. Claramente, mis amores, si nosotros queremos tener una estructura organizada, un párrafo, un texto bien coherente, bien organizado, que lleve el mensaje que queremos transmitir, pues es fundamental el tema de los signos de puntuación. Yo sé que ustedes ya los conocen, pero es importante que podamos recordar. ¿Listo? Entonces, Violeta, ayúdame a leer el primer parrafito hasta los dos puntos. Signos de puntuación. Los signos de puntuación son esenciales para organizar las ideas dentro de un texto. Ayudan a marcar pausas, separar elementos y aclarar el significado. Algunos de los signos de puntuación más importantes son punto. Se utiliza para finalizar una oración o un párrafo, marca una pausa definitiva. Déjalo hasta ahí, hermosa. Gracias. Entonces vamos a ver esta tablita acá, mis amores, que ahí tenemos los signos. Entonces vamos a ir con el punto. El punto indica el final de una oración. Tenemos el punto seguido, que es aquel en el cual hacemos una pausa porque se va a hacer un cambio dentro del tema, pero no se va a cambiar el tema principal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy diciendo la luna, volviendo al ejemplo de la luna. Entonces, la luna es grande, rocosa y sale en la noche, punto. También podemos decir que es gracias a la luna. Entonces, sigo hablando del tema, pero genero un cambio en cuanto a la temática. ¿Listo? También cuando hablamos de un punto aparte, ya dijimos que es básicamente cuando finaliza un párrafo, finaliza un texto, ¿cierto? Ahí vamos a utilizar el punto aparte. Entonces, debemos saber que después del punto va ¿qué? Mayúscula, para que lo tengan presente. Tenemos la coma. La coma separa elementos dentro de una oración. La coma es muy importante.
Una coma puede cambiar el sentido del mensaje por completo, un punto puede cambiar el sentido del mensaje por completo. Entonces, sí debemos aprender, porque debemos saber que estos signos de puntuación lo que ayudan es que a lo que ayuda, perdón, es a que las personas puedan tomarse las pausas y los tiempos convenientes para que se pueda mejorar la comprensión. ¿Listo? Tenemos punto y coma, separan oraciones relacionadas entre sí. Cuando ya hemos utilizado muchas comas, debemos inmediatamente generar el cambio al punto y coma, porque nos va a ayudar a separar las oraciones. ¿Listo? Tenemos los dos puntos que introducen una enumeración, una cita o un ejemplo, una explicación de lo que se va a hacer. De interrogación, que en el español es uno para abrir, uno para cerrar. Nosotros ya nos acostumbramos a que ponemos solo acá para cerrar. Tres, cuatro, cinco, pero solo de aquí para allá, ¿no? Abrir y cerrar ya como que no es muy recurrente, pero ortográficamente no colocar abrir y cerrar, pues es un error de ortografía. ¿Listo? ¿Para qué es? Para todas las preguntas que hacemos. Todo el tema de preguntas con signos de interrogación. Signos de admiración o exclamación son aquellos que expresan emociones intensas, gritos, alegría, enojo, sí, algo que requiere como más energía se va a colocar en los signos de exclamación. Tenemos las comillas, que básicamente las comillas lo que hacen es resaltar citas textuales o palabras o frases dichas por alguien más. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a colocar, mi mamá dice, eh, no sé qué puede decir la mamá, bueno, tienda la cama. Mi mamá dice, tienda la cama. Ese tienda la cama usted lo va a colocar entre comillas porque usted está citando que lo dijo su mamá. Si usted va a colocar como dice el escritor tal, como dice la Biblia en tal parte, como dice Jesús, sí, eso debe ir entre comillas. Tenemos los puntos suspensivos, que eso lo que indica es suspenso o emoción, o algo que queda inconcluso y que luego va a ser concluido. ¿Listo? Paréntesis que sirve para incluir información adicional o aclaratoria. Entonces, los paréntesis los colocamos para poder generar de pronto algún concepto corto o alguna explicación dentro de lo que ya está ahí especificado. ¿Listo? Y para las fechas también se utiliza el paréntesis. Y por último tenemos el guión, que básicamente sirve para unir palabras compuestas. También nos enseñaron a nosotros que cuando ya habíamos terminado el renglón y no habíamos completado la palabra, entonces poníamos un guión y seguíamos abajo. Sin embargo, ese uso es incorrecto. ¿Listo, chiquitos? Es importante que si ya vemos y medimos que no nos va a caber, perdón, la palabra completa, sigamos abajo y no hacer uso de ese guión. También los guiones los utilizamos para enumerar o enlistar cosas cuando se requiere. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis chiquitos? ¿No? Listo. Aquí encontramos una frasecita con algunos signos y demás. Vamos a ir a las clases de párrafos, ¿listo? Porque esto también es importante. Entonces, por favor, Ana, ayúdame con la primera parte. Sí, señora. Clases de párrafos. Existen diferentes tipos de párrafos según su función en el texto. Cada uno cumple un propósito específico dentro de la estructura general del texto. Párrafo introductorio. Abre el texto presentando el tema principal o el propósito. Puede incluir antecedentes, preguntas o un resumen de lo que se va a tratar. Juan llegó a casa de Pedro. Muchísimas gracias, Ana. Entonces, ahorita veíamos los tipos de párrafos, pero en este momento ya nos vamos a enfocar en las clases, ¿listo? Tenemos el número uno, que es el introductorio. ¿Qué hace? Pues básicamente darnos la introducción de la historia, ¿listo? Iniciar de la historia, el documento, bueno, lo que se esté ejecutando, ¿vale? Es la introducción. Seguimos. Cris, ayúdame con el segundo, por favor.
Dale, profe, dice párrafo de desarrollo cuerpo. Se usa para exponer las ideas principales y sus detalles. Cada párrafo debe desarrollar una sola idea principal respaldada por evidencia o ejemplos. Muchísimas, Ese día iba a estudiar y luego a jugar. muchísimas gracias. Entonces tenemos el párrafo de desarrollo, que básicamente lo que hace es complementar la introducción, ¿cierto? Lo que hace es respaldarla, hablar de los detalles de los que ya se hablaron dentro de la introducción. Complementa, ¿listo? Lo tenemos el párrafo conclusión. Por favor, Valeria, ayúdame. Párrafo de conclusión. Cierra el texto resumiendo las ideas o proporcionando una conclusión final sobre el tema tratado. El ejemplo, léelo. Bueno, ya. Ah, Perdón, profe. Al dale. final, ellos aprendieron cosas nuevas y se divirtieron jugando. Muchísimas gracias. También tenemos el descriptivo. Por favor, Samu, ayúdame leyendo un párrafo descriptivo. Párrafo descriptivo. Detalla características, cualidades o aspectos de algo o alguien. Está lleno de adjetivos y descripciones sensoriales. Los niños juegan en la sala mientras arman sus legos para construir una casa con unos pequeños muñecos. Listo, Samu, gracias. Estos ya los habían visto, ¿no? ¿No? Pero igual es bueno que podamos indagar un poquito. Vamos otra vez con el narrativo. Ya lo habíamos visto, pero dale, Manu. No te escuchamos. ¿Cuál fue el segundo? Ah, el segundo, profe. El narrativo. Dice, relata eventos o acciones en orden cronológico. Se utilizan textos narrativos como cuentos, novelas y reportajes. Primero salimos de casa temprano, luego caminamos hasta la plaza y finalmente nos encontramos con el resto del grupo. Gracias, mi mano. Eli, último, por favor. Listo, profe. Párrafo expositivo. Explica o desarrolla una idea o concepto de forma clara y objetiva. Es común en textos informativos o académicos. El calentamiento global es el aumento gradual de la temperatura promedio del planeta. Muchísimas gracias. Yo creo que esto ya está claro, chiquitos, que no hay que ahondar más en esto, pero cuéntenme si tienen alguna duda, alguna pregunta, a que de pronto ustedes digan, no, como que no está muy claro. Bien, vamos a ver rápidamente esta imagen que me parece chévere porque nos va a ayudar para poder organizar cada una de las cosas o cuando estamos generando una idea y estamos escribiendo. En el video nos decían que debemos procurar cuando estemos desarrollando nuestros temas que los párrafos no sean muy extensos. Entonces sí debemos ser cuidadosos con la información que vamos a poner y que requerimos para lo que se va a realizar. ¿Listo, preciosos? Entonces vamos con idea principal, una o dos oraciones. Plasma la idea más importante. Entonces, volvemos al ejemplo de la luna. Si vamos a hablar de la luna, pues ¿cuál es la idea más importante, cierto? Beneficios de la luna para los seres humanos, por ejemplo. Beneficios de la luna en la Tierra. ¿Por qué la luna está eh, en el sistema solar? ¿Cuántas lunas hay? Bueno, ya usted puede ahí idearse. Y ahí podemos sacar un montón de temas. ¿No? Sí, hace secundarias, entonces acá nos dan 3 ideas secundarias. No es porque tenga que ser 3, pero pues lo ideal es que sean mínimo 3, ¿listo? Y que no nos extendamos tanto. Entonces dice, incluye ejemplos, argumentos o evidencias que apoyan la idea principal, ¿listo? Y pues claramente el uso de la coherencia y la cohesión para que sea comprensible. Y por último tenemos el cierre. El cierre básicamente es un resumen de la idea principal, ¿vale? O lo que hablábamos, nos ayuda a hacer una conexión con el siguiente párrafo. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, cuando usted esté haciendo un librito, usted se puede guiar del párrafo hamburguesa para que recuerde cómo es que lo debe hacer, cuál es la manera correcta. ¿Listo? Eso nos va a ayudar un montón.
Ahora sí, avancemos, queridos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, hermosos. Naita, Naita. Comentarios, quejas, renuncias. Listo. Vamos a finalizar, como siempre, mis amores, la sesión con ortografía, ¿vale? Entonces vamos a prestarle mucha atención a este video que nos va a ayudar muchísimo. Yo no sé si usted es de los que habla de esta manera, pero si habla de esta manera, entonces por favor préstele atención. Voy a pausar mi camarita porque es que así nos ayuda para que se vea mejor el video. Profe, yo creo que también Creo que va a tocar. profe, ¿me escuchas? Sí. Que yo creo que aparte de español deberíamos ver clases de dibujos porque somos graves, profe. Hola mis queridos lingüófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante que tiene que ver con la forma como hablamos. Miremos. Es que tú no me devolviste. Pero si tú ni siquiera me pasaste el dinero. ¿Devolviste? ¿Pasaste? No, eso no está bien decirlo así, a pesar de que en algunas culturas acostumbran a hacerlo. Es muy común en algunas partes este tipo de expresiones en las que se agrega una S innecesaria al final de la segunda persona del singular, o sea, tú, cuando está en pasado. Lo que ocurre es que si la acción está en futuro, si lleva S al final, tú devolverás, tú pasarás. Si va en presente, también lleva S al final. Tú devuelves, tú pasas. Pero en pasado no decimos tú devolviste o tú pasaste, sino tú devolviste o tú pasaste, sin la S al final. ¿Ven? Es muy fácil. Solo es cuestión de poner atención a lo que decimos. Hasta aquí mi video. No olvides que si hablas bien, me caes bien. Y si no, también. Pero intenta mejorar. No olvides suscribirte a mi canal. Listo, mis amores. Entonces, básicamente tener en cuenta este uso de la S cuando estamos tuteando, ¿no? Porque eso nos pasa es cuando estamos tuteando. Entonces, tener en cuenta el tema de pasaste, volviste, ¿sí? Esas cosas se dice pasaste, volviste, ¿sí? Sin esa S. Y eso nos ocurre es cuando estamos como tuteando. Entonces, tener mucho cuidado con eso, darnos cuenta que es algo incorrecto, que no se debe decir de esa manera. ¿Alguna duda, alguna pregunta, mis amores? ¿Algo por decir, por aportar a esta clase? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Listo, mis chiquitos, me alegra mucho.